del hombre, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. O sea, toda persona tenía que ser circuncidada si quería pertenecer al pueblo del Señor, al pueblo de Dios. Ahora vamos a ir a Romanos, capítulo 4, versículo 11 al 12. Él recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Aquí estamos hablando del sello. Dice, recibió como señal el sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, para que su fe fuera contada por justicia, tenía que ser circuncidado, todo varón. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. ¿Ya? Vamos a ir a Génesis capítulo 17 al 23 del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, perdón. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre doméstico de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. O sea, en ese momento fueron varios los que fueron circuncidados. Extranjeros que llegaban a donde Abraham también tenían que ser circuncidados para pertenecer a este pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. En Génesis capítulo 17, versículo 24 al 26. Era Abraham de la edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. O sea, Abraham ya era anciano, pero tuvo que circuncidar su carne para que sea contada por justicia, la fe. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero, por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Ya? En ese tiempo había gente que se compraba al extranjero, gente que llegaban y se compraban, y también tenían que ser circuncidados para que sean contadas por justicia su fe. Aquí estamos hablando del sello de Abraham entre Dios y el pueblo de Israel, y solamente Dios podía saber quién estaba circuncidado. Eso es importante saber sobre lo importante que es el sello, ¿ya? Y ese sello no podía ser revocado tampoco, porque se le cortaba una parte del prepucio al hombre. Entonces ese sello no puede ser restaurado por el hombre, a no ser que Dios haga ese milagro. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de un sello que aquí no hay una intervención del hombre. Entonces vamos a hablar del sello del Espíritu Santo. Vamos a ir en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 21 al 22. Y el que nos confirmó con nosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo, del Espíritu en nuestros corazones. Este sello es en el corazón de la persona. Entonces aquí no hay una intervención del hombre, es el Espíritu Santo quien hace el trabajo, y solamente Dios puede ver quién es sellado. También Satanás, él sabe quién es sellado por Dios. Vamos a ir también a Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escucha bien lo que acá dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Acá está hablando de el que oye de la palabra de Dios. En el primer video, tú escuchaste, viste qué es lo que era el Evangelio de Jesucristo. Y si no entendiste el primer video, te recomiendo que vuelvas a verlo, a examinarlo con la Biblia, y ahí te vas a dar cuenta que ese es el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Solamente en Jesucristo tú vas a poder tener la salvación, en nadie más. Alguien por ahí dijo que había muchos caminos para llegar a Dios. Pero eso no es verdad. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. No hay otro camino. El hombre inventa un montón de caminos. Pero solamente por Jesucristo nosotros los seres humanos podemos llegar a Dios. Escuchaste el Evangelio. Si realmente creíste en él y te has arrepentido y te has convertido al Evangelio de Cristo, no a ser evangélico, sino que al Evangelio de Cristo, y has orado a Dios reconociendo que eres un pecador y que estás arrepentido de corazón, tú ya eres sellado por este Espíritu Santo. Es increíble, me he encontrado con mucha gente que está fuera de la iglesia y me han dicho que ellos se van a ir al infierno, algunos de ellos. Otros me han dicho que andan en rebelión y que han estado años dentro de la iglesia, estoy hablando de la iglesia evangélica, y que están descarriados. Esos son lo que ellos me cuentan. Y entonces ellos no tienen claro lo que es la salvación. Están confundidos. Puede ser que han sido mal enseñados, se les ha explicado mal lo que es el Evangelio de Cristo y no han entendido que cuando ellos creen en Jesucristo ya son sellados por el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo comienza a trabajar, cuando la persona anda alejada de Dios, comienza a trabajar dentro de él y le hace recordar que tiene que seguir congregándose. Pero hay una rebeldía y él solamente quiere vivir en la carne, pero no en el Espíritu. Entonces es como el agua con el aceite, ¿ya? La carne está en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de la carne. Pero las pasiones de este mundo, lo que este mundo le ofrece, para ellos es mucho mejor, algo más fácil, no tan complicado. Pero hay un gran problema ahí. Esta persona que anda separado del cuerpo de Cristo, él cree estar bien. Él cree estar bien. Pero no es así. Porque él va a sufrir las consecuencias de su pecado. Y las personas que están a su alrededor también van a sufrir pecado. Puede ser, si es un esposo, va a sufrir pecado, va a sufrir las consecuencias de su pecado, su esposa, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Las malas decisiones que ha tomado el esposo. Y en este caso, si hay algún hijo o la esposa, también sufren el pecado de él o de ella, las personas que están a su alrededor, las consecuencias de ese pecado. Entonces, si tú has estado en una congregación y estás retirado de esa congregación, es mejor que comiences a buscar a Dios y hay una reconciliación con Dios y busque a tener una buena comunión con Dios para que esta maldición, estas malas vibras del pecado, estas malas decisiones no afecten a las personas que están
alrededor tuyo. Y fíjate que también, si tú estás alejado de Dios, no estás compartiendo con ningún hermano en Cristo, sino estás amando más las tinieblas, más lo que el mundo ofrece, tú estás estancando una bendición para los que no conocen a Dios. ¿Ya?